¿Qué tal, traders? Vamos a revisar los movimientos interesantes que estamos teniendo en los mercados. Primero fue la sorpresa, la apertura de la acción asiática. Tuvimos un enorme gap en la lira de Turquía debido a que el presidente destituyó de su cargo al gobernador del Banco Central y aseguraron que no van a quitar ese modelo. Aún así hubo una enorme devaluación de la lira de Turquía. Pues enorme gap lo podemos ver, alcista para el dólar americano. Eso influyó en el resto de los mercados en la apertura. Tenemos, por ejemplo, al euro dólar americano, el cual también tuvo un gap en la apertura. Aquí lo tenemos, vamos a la gráfica de 15 minutos. Tuvo un gap bajista, el cual nos favoreció el euro dólar americano durante la noticia de la Reserva Federal de la semana pasada. Hemos tenido esta fuerte compra institucional, gran cantidad de volumen, el enorme rango de la vela. Después tuvimos una corrección hacia la base de la vela. Ahí permaneció el movimiento del precio durante algunas horas. Después se penetra ese nivel con otra noticia en la sesión europea el día jueves. Estos eran los mínimos del movimiento de rango antes de este movimiento. Bien, y penetran estos mínimos. Aquí tenemos nueva compra y tenemos un movimiento alcista. Eso fue el viernes. Aprovechamos este movimiento en un trade que ya les vamos a mostrar ahorita juntos con otros trades. El día anterior, el jueves, fue un día un poco confuso. Aquí nos tocó perder trades, pero aquí, una vez que vimos bien la sincronía del mercado y lo que estaba sucediendo, entramos simultáneamente en 3 trades con buen éxito. Este fue el gap que tuvimos. Ok, vamos a comenzar a mostrarles esos trades para no perder la secuencia. Este fue el trade del viernes. El viernes ya estábamos viendo que en realidad lo que se había hecho era sacudir simplemente estos mínimos de aquí. Esto fue el día viernes, la gran cantidad de volumen. El viernes era quadruple witching también y tuvimos esta actividad también irregular en los índices americanos y por lo tanto influye. ¿Por qué influye en el mercado de Forex? Bueno, los contratos de futuros también tenían vencimiento y por lo tanto ya cuando vimos la sincronía del mercado tomamos un trade en el S&P 500 el viernes con éxito, un trade en el petróleo crudo con éxito y un trade en el euro, viendo lo que se llama análisis intramercado, muy importante. No se aclararon las cosas hasta el viernes. El domingo abrimos con un gap bajista, pero nótese que no se penetran esos niveles. Nuevamente tuvimos aquí señales de compra. Están todas estas agujas en la parte de abajo en la misma dirección que habíamos tenido en la compra institucional después de penetrarse y sacudirse a estos niveles. Está el volumen de la sacudida y por lo tanto nuestro plan era cerrar el trade, precisamente por esos gaps que suceden, cerrar los trades el viernes, reabrirlos el domingo solamente si es conveniente. Este gap nos dio la oportunidad de entrar nuevamente cerca de los mínimos. Reabrimos ahí el trade en el euro y con un contrato de futuros, pero lo mismo abrirlo con un par de forex. Lo cerramos con una ganancia de $500 y conservamos ya nada más una parte para una continuación alcista. Aquí teníamos un pivote diario, la media móvil de 200 periodos en la gráfica de una hora. Vemos que duró aquí 4 velas, tiene dificultad para superar este nivel y por lo tanto decidimos cerrar aquí la posición. Finalmente superó ese nivel, como lo vemos aquí, pero hubo una corrección a la parte alta. Y guardamos una porción, tenemos una porción del trade ya sin riesgo, el stop ya ligeramente por encima de la entrada para una extensión del movimiento. ¿Por qué? Porque esperamos un movimiento mayor a menos de que haya noticias, y vamos a tener noticias tanto de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo en las próximas sesiones, a menos que alguna de esas noticias cambien las cosas. Hemos visto señales de compra aquí, incluso en la gráfica diaria. Por ello es que hemos guardado una porción. Otros movimientos interesantes también lo tuvimos precisamente en petróleo crudo.
y aquí fue donde nos tocó perder unos trades, un trade el jueves. Nótese que el movimiento que tuvimos el jueves fue el mayor movimiento bajista que ha habido en la gráfica desde el año pasado. Vamos hasta agosto del año pasado y no hay un movimiento con un rango tan grande en la gráfica diaria como el que tenemos allí. Por lo tanto, fue un poco extendido, bastante extendido el movimiento. Estuvimos haciendo trading y en la gráfica de 15 minutos vamos a verla, vamos a recorrer la gráfica para poder mostrar aquí el movimiento tan fuerte que tuvimos bajista. Llegó dos veces a un punto donde parecía que encontraba fuerte compra. Intentamos un trade, ejecutó nuestro stop y veíamos la sincronía, la correlación entre los mercados un poco confusa. Decidimos ya no realizar más trading y aquí al final esto marcó el final del movimiento. Aquí está reversa de tendencia en dos velas y de aquí tuvimos ya el movimiento de recuperación alcista. En los índices fue algo similar. En el S&P 500 tuvimos también un movimiento bajista, sobre todo en la apertura americana. Noten todas estas agujas. Es interesante este movimiento y tuvimos el quadruple witching el viernes pasado. ¿Por qué es importante eso? Porque vencen contratos de futuros sobre índices, vencen opciones sobre índices y vencen opciones sobre acciones y también opciones trimestrales. Y lo que sucede es que los traders institucionales, ya desde un día antes, por eso tuvimos el movimiento bajista, tienen que salirse de esas posiciones porque se van a vencer los contratos, tienen que cambiar al siguiente contrato. Por eso tuvimos un movimiento de tipo zigzag aquí en esos niveles, cuando se salen de un contrato y compran el siguiente mes. También es interesante notar que hubo una sacudida tras otra. Aquí se sacuden los mínimos. La siguiente vela penetra los mínimos de la anterior y la siguiente penetra los mínimos de la anterior. Esta fue una también señal interesante para un trade y decidimos reiniciar también el trade en los índices en la sesión americana, más que aquí sí entramos tarde y nomás aprovechamos un pequeño movimiento de un pequeño scalp. Fue todo lo que hicimos, pero noten que por ello la sincronía del mercado y los movimientos tanto el jueves y hasta el viernes por la mañana no los tuvimos bien definidos. Por lo tanto, cuando no tenemos la sincronía o no podemos estar leyendo o no leemos correctamente lo que está pasando en los mercados, después de un trade o dos perdidos es mejor dejar de hacer trading. Finalmente, cuando volvemos a leer correctamente lo que está pasando, ahí sí podemos entrar en dos o tres trades, como lo hicimos aquí ya el día viernes, ya después de las 9 de la mañana. Volvimos a entrar en petróleo crudo, ahora sí fue un trade positivo, en el euro también y en los índices. Una vez que podemos leer lo que está pasando, ya podemos entrar con mayor confianza. Se estaba sacudiendo sus niveles, también en el euro, los niveles que mencionamos, los cuales eran los mínimos que habíamos alcanzado después del movimiento de compra con la noticia de la Reserva Federal. Las próximas sesiones hay que estar al pendientes de esas noticias, por eso aligeramos nuestras posiciones también. Hay que estar al pendiente de lo que dice Powell. También por primera vez va a hacer declaraciones la nueva secretaria del Tesoro y eso podría causar movimientos en los mercados. También vienen declaraciones del Banco Central Europeo, pero a menos de que declaren o cambien un poco la jugada, y no se espera que sea así, seguimos con nuestra tendencia alcista en el euro. Estamos en una especie de corrección y si volvemos a encontrar compra, vamos a añadir a la posición que todavía tenemos abierta ya sin riesgo que mostramos. También en el petróleo crudo, nuestro plan era reanudar el trade en la apertura de la semana, pero no tuvimos el gap bajista para reanudarlo. Se estaba moviendo en rango, una corrección, nueva compra, siempre y cuando se respeten estos mínimos. Vemos aquí la señal que se llama vías del tren. Parece que tenemos vías del tren aquí con este incremento del volumen. La línea sobre la arena será esta y en esos niveles estamos también planeando reanudar nuestra posición en petróleo crudo.
y eso es lo que tenemos para el inicio de esta semana.